Derrière toi, ouais, derrière toi, on voit pas. Ok, there we go. Good morning, everyone. Herri agintariok, Michelin enpresa eta Michelin hirietako ordezkariok, etorritako guztiok, jaun Andreok, egunon guztioi. Ongi etorriaz emanez, Vitoria-Gasteiz jasangarritasunaren munduko hiriburuetako bat da, Michelin hirien nazioarteko sarearen bigarren topaketa honi esker. Les damos la bienvenida a Euskadi Basque Country, un país comprometido con el modelo de desarrollo humano sostenible. Un país que trabaja con las dos manos, que ha sabido armonizar su tradición y vocación industrial, como hasta ahora se ha subrayado por parte del alcalde y del diputado general, con el respeto y cuidado al medio ambiente. Acogemos esta segunda conferencia de ciudades Michelin apostando por la industria 4.0, la digitalización, la logística y el crecimiento sostenible con una mano, y comprometidos con la red internacional de Climate Group, que Euskadi copreside junto a Quebec y Australia del Sur, o reforzando la personalidad Green Capital de Vitoria-Gasteiz con la otra mano. Esta conferencia internacional es una oportunidad para avanzar en la concienciación ciudadana, especialmente entre la generación joven. Gizarte kontzientzia hau areagotzeko gaurko bi partaideen ekarpena nabarmendu nahi dut. Saskia Sassen mundu osoan ezaguna den hiri globala saiakera idatzi du. Espezialista ere bada globalizazioak hirietan dituen eraginak aztertzen, eta generoaren, ezberdintasunen edota digitalizazioaren eragina ikertzen ditu. Guillermo Peñalosa, 80 hiriak erakundearen sortzailea eta presidentea da. Hirietako parkei buruzko aditua ere bada eta hiria denontzat kontzeptuaren zale sutsua. Topaketa hau gizagarapen jasangarriaren eta hirigarapen jasangarriaren ereduaren aldeko apustuaren ikurra da. Hauxe da gure helburua, hazkunde ekonomikoa ingurumen jasangarrian. Euskadi Basque Country ha asumido la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, con una mano, un ecosistema económico atractivo para la inversión, la innovación y el desarrollo industrial, y con la otra mano, un entorno verde y sostenible comprometido con el medio ambiente y los objetivos de lucha contra el cambio climático. Damos la bienvenida a este segundo encuentro de la Red Internacional de Ciudades Michelin que se celebra en Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz, ciudad Michelin. Vitoria-Gasteiz, una ciudad industrial, como lo han explicado tanto el alcalde de Gasteiz como también el diputado general de Araba. Una ciudad competitiva, Vitoria-Gasteiz, por ofrecer servicios logísticos como los que acoge ya el territorio de Araba y por la puesta a punto de su competitividad. Esas mejoras llegarán de la mano del tren de alta velocidad, del tren de altas prestaciones y de Foronda 24 horas. Vitoria-Gasteiz, Euskadi, merece poner en marcha estas actuaciones y para las que ya ha esperado demasiado tiempo. Es por ello por lo que como Lehendakari pido y pedimos al Ministerio de Fomento que acelere los plazos de actualización del estudio de la solución de la llegada del tren de alta velocidad, del tren de altas prestaciones a Gasteiz. Vitoria-Gasteiz, Green Capital, es ejemplo de armonización de la actividad industrial y la calidad de vida, crecimiento económico y compromiso con la sostenibilidad medioambiental. Euskadi Basque Country apuesta por este modelo que armoniza la economía del bien común presente y futura, que suma las oportunidades de crecimiento industrial y el compromiso con nuestro planeta. Compartimos la apuesta por este modelo de desarrollo humano sostenible que trabaja por el desarrollo económico a escala humana. Ongi etorri, eskerrik asko eta zoririk eta onena konferentzia honetarako.